El condado de Huelva acuna una gran tradición vinícola. De sus vides nacerán los mejores vinos y brandis nacionales. Hoy vamos a conocer el cofre de sus secretos y un brandy con nombre de monarca francés. Ambos brindan con un denominador común: están hechos en Huelva. Estamos en Bodegas Rubio para conocer a un brandy con nombre de monarca. El brandy Luis Felipe acuna sus secretos en su historia y también en los años de su proceso productivo. Sus puertas están abiertas. Pasen y vean. Un brandy con historia, un brandy con nombre de monarca. En esta ocasión nos acompaña Javier, que nos va a comentar los secretos históricos que guarda y que protege este brandy Luis Felipe. Efectivamente, vamos a hablar un poco de ello. Cuéntanos un poquito esa historia que guarda y que protege Luis Felipe. Bueno, Luis Felipe realmente es un brandy que nace en el siglo XIX y nace aquí, en La Palma del Condado. No porque su nombre sea de un monarca francés quiere decir que viniera entonces de allí, de aquel país vecino, pero no, efectivamente nace aquí en La Palma y bueno, la vinculación que tiene con el rey francés pues es muy relativa. Resulta de que el rey Luis Felipe manda a su hijo el duque de Montpensier, don Antonio de Orleans, lo manda a España y se casa con la hija de Isabel II, con la infanta María Luisa de Borbón. Ellos residen en Sevilla, en el Palacio de San Telmo, y el duque de Montpensier conoce, entre tanto, a don Nicolás Gómez. Don Nicolás Gómez era una persona propietaria de una de las mayores y mejores destilerías de productos vínicos de España. Entonces, de ahí viene la vinculación del duque de Montpensier con La Palma del Condado. Y en una de sus visitas aquí a La Palma encuentra, en una de estas bodegas, encuentra un brandy muy peculiar con unas características organolísticas muy distintas a lo que entonces se comercializaba, sobre todo en el marco de Jerez. Tras su muerte, en 1893, las bodegas deciden de ponerle el nombre de Luis Felipe en honor al padre del duque. Y después, bueno, tiene una historia hasta su comercialización, digamos, ¿no? Porque tiene un impasse, ¿no? Hasta que llega al mercado, hasta que el brandy Luis Felipe acapara, digamos, las vitrinas de diferentes puntos de venta. Efectivamente, el brandy Luis Felipe, su comercialización real y más potencialmente surge a finales de los años 80. Es cuando el Bodegas Rubio, que adquiere esta solera a finales de los años 50 y durante pues 25 años la va aumentando, la va mimando, cuidando poco a poco y preparando para, digamos, asaltar ya el mercado nacional e irlo posicionando en los mejores sitios de España, en los mejores restaurantes. También tiene mucha importancia dónde radica, ¿no? Dónde radica La Palma y en concreto también sobre los raíles del ferrocarril. Cuéntanos también esa vinculación de La Palma con su carácter vinícola. Hombre, La Palma y el condado siempre ha sido muy importante en el mundo del vino, casi comparable con el marco de Jerez. Hay un dato importante sobre lo que fue el condado de Huelva, pero no solo en el siglo XIX, sino anteriormente. El primer vino que llevó Colón hacia las Américas, en las carabelas, era de aquí, del condado, concretamente del pueblo vecino de Villalba del Alcor. Ya entonces se hacía vino, y buen vino, aquí en el condado, ¿no? Pero sí es verdad que el auge más importante lo toma cuando llega el ferrocarril al condado, a la estación se instala la estación de ferrocarril de La Palma del Condado. Es justamente a los alrededores de la misma es donde se instalan las grandes bodegas exportadoras del condado. Y porque todo el transporte, el 90% del transporte se hacía a través de este medio. Estas grandes bodegas tenían unos grandes patios de entrada y los mismos raíles del tren entraban en cada una de ellas para que entraran los trenes, los vagones y allí se cargaran
las barricas, que era realmente donde en aquella época se transportaban los vinos, los brandy, en fin, todos los productos vinícolas que se hacían aquí en el condado. Ajá, tiene mucha historia el vino en el condado, como también tiene mucha historia el proceso de elaboración del brandy. Si le parece, ¿nos descubre un poquito sus secretos? Efectivamente, vamos a ello ahora mismo. Como un producto vinícola parte de la uva, la recolección de la uva que se ha hecho ahora en el mes de septiembre y bueno, pues pasa todo el proceso de prensado, obtenemos el mosto de uva y ese mosto de uva es el que después pasa al proceso de fermentación y lo convertimos en vino. Y ese proceso de fermentación pues lo que hace es convertir el azúcar del mosto en alcohol vínico. De ahí obtenemos el vino y ese es el vino que seleccionamos para pasar al proceso de destilación. Aquí tenemos también un alambique del siglo XIX, pequeño alambique, en el cual pues, se destilaban vinos y en los que se obtenían aguardientes vínicos, ¿no? Lo que conseguimos con el mismo es separar los dos componentes principales que tiene el vino, que son el agua y el alcohol. El alcohol, al dar calor al vino contenido en el alambique, el alcohol se evapora, pasa de estado líquido a gaseoso y después lo enfriamos y vuelve a estado líquido. Entonces ya se encuentra totalmente separado de otro de los productos, de los componentes principales, que es el agua. Obtenemos ese alcohol vínico con una graduación bastante alta y que los enólogos ya preparan y reducen para a posteriori pasar por el proceso de envejecimiento. En este caso el brandy Luis Felipe envejece por el proceso de criaderas y soleras. Soleras son las botas que están más pegadas al suelo y las diferentes criaderas son las que están por encima de la solera. ¿Cómo funciona este sistema de envejecimiento? Pues muy sencillo de explicar. Sacamos una pequeña parte de las soleras, que digamos es el producto más viejo de la bodega, en torno a un 5%. Esa cantidad es la que pasa ya directamente al embotellado, y ya para comercializar. Y el hueco que nos queda en las diferentes botas de la solera lo refrescamos con las botas de las primeras criaderas. Así vamos haciéndolo sucesivamente con las diferentes criaderas que vamos teniendo. Esta bodega pues, puede tener en torno a unas 25 criaderas aproximadamente. El hueco que va quedando en cada una de ellas pues se van rellenando con estas diferentes criaderas. Y en la última criadera es donde metemos el nuevo brandy que se elabora anualmente. Entonces ese nuevo brandy es el que entra, digamos, a la cola de todo el proceso de envejecimiento. ¿Qué tiempo va a tardar en llegar a la solera? Pues como va pasando en pequeñas cantidades, pues se calcula que en torno a unos 30 o 35 años aproximadamente tarda en salir ese nuevo brandy. Y hablando de botas, aquí tenemos dos botas que también tienen su historia, ¿no, Javier? Pues sí, estas dos botas que están aquí también tienen su historia. Tienen más de 200 años. Estuvieron expuestas en la Exposición Iberoamericana de Sevilla en 1929. Dentro de ella está contenido el brandy 100 años Luis Felipe. Ahora mismo está. Ahí dentro está el brandy 100 años Luis Felipe, que es el más viejo que tenemos aquí en las Bodegas Rubio. Ajá. ¿Y cuántas botas en total hay en Bodegas Rubio? En Bodegas Rubio, no sé decirte con certeza, pero alrededor de las 1.100 botas puede haber de brandy envejeciendo. En Bodegas Rubio elaboras tres tipos de brandy. Brandy Luis Felipe, que es esta botella que tenemos aquí, que es la que bueno, pues solemos ver en restaurantes, en muchos de los comercios de España y fuera de España, fuera de ella. Después tenemos el Rey Luis Felipe, que es esta botella especial de madera que va en este estuche de piel de Ubrique. Es una botella única en el mundo, con una etiqueta y contraetiqueta hecha en orfebrería sevillana. Bueno, digamos que en su interior se encuentra un vidrio para que el líquido, el brandy que se encuentra dentro, no se evapore dentro de la madera, porque la madera, todas las botas que tenemos aquí, tienen su merma. El roble americano
es una madera muy porosa, su envejecimiento, digamos, es la madera especial para el envejecimiento del brandy, pero tiene ese inconveniente, que bueno, pues se pierde por la evaporación. Entonces esta es una producción anual de solo 300 botellas y, como he dicho, va en este estuche de piel. Y después tenemos el 100 años Luis Felipe, que va en este estuche acompañado de una copa de cristal de Bohemia. Es una botella muy especial que pesa alrededor de casi 3 kilos más o menos. También lleva una etiqueta hecha en orfebrería y bueno, pues es un frasco soplado a mano, es cristal especial y es una botella única. Es una botella única. Y no solo tenemos brandy, ¿no? Tenemos algo más, ¿no? Sí, bueno, también tenemos, aparte, dentro de la gama de bebidas espirituosas, también tenemos el licor. Es un licor elaborado con nuestro brandy Luis Felipe. Tiene menos graduación alcohólica que el brandy. El brandy normalmente tiene 40 grados y el licor tiene 24. Y bueno, pues digamos, se recoge en el mismo todas las esencias que tiene el brandy Luis Felipe. Y aparte, sí, bueno, aparte, digamos, en el otro extremo de los productos vinícolas están los vinagres. Los vinagres amparados por la denominación de origen Condado de Huelva, una denominación de origen protegida, que es la tercera que hay en Europa, junto con la de Módena en Italia y con la de Jerez, aquí en el sur de España. Y que bueno, pues son vinagres de máxima calidad, que envejecen también en maderas roble americano. Tenemos dos tipos de envejecimiento, el añada y los de criaderas y soleras, que son de la marca Rubio, los Rubio Reserva. Y bueno, pues son productos, el vinagre es un condimento, pero yo siempre digo que al igual que utilizamos en una buena comida o en una buena ensalada, ponemos un buen aceite, ¿por qué no poner un buen vinagre? Al mercado español ahora mismo, así de memoria, se queda aquí en España en torno a un 65-70%. El resto es mercado internacional, sobre todo europeo, sobre todo Alemania. Sí es verdad que estamos situados en otros países de Centro Europa y digamos, estamos ahora en dos países asiáticos, como son Japón, que ya llevamos varios años, y en China, que hemos entrado hace muy poco. También hacemos algo en Norteamérica, en lo que es Canadá, y también algo en Sudamérica, en México, y algún país que estamos ahí intentando abrir. Y afamado también es el brandy Luis Felipe, y yo sé que lo han probado muchas personalidades, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que sí. Hemos estado en la Casa Real nipona, la verdad es que en muchos sitios, muchos personajes famosos, tanto de la vida política, actores, cantantes, del mundo del fútbol. Hay un entrenador, Fabio Capello, que siempre ha sido un enamorado de Huelva, de Huelva. Lola Flores, que hay que decir para aquellos onubenses que no lo sepan, Lola Flores, su padre era de Huelva, era de La Palma del Condado. Es afamado, pero también reconocido, ¿no? por su sabor. ¿Cuál es el sabor del brandy? ¿Por qué se diferencia y qué premios y reconocimientos ha obtenido? La verdad es que el brandy Luis Felipe se sale de la órbita de la mayoría de los brandy y todo eso se consigue por su envejecimiento. La cantidad, era lo que yo comentaba anteriormente en el panel explicativo de la elaboración. Realmente la fórmula del brandy Luis Felipe es el tiempo que tiene que envejecer en esas botas de roble americano, que tiene que estar muchísimo tiempo para ganar esas características tan especiales. Como comentaba anteriormente, el roble americano es la mejor madera para el envejecimiento de este producto. Es una madera muy porosa, y bueno, pues tenemos que poner en la balanza las mermas que tiene por su porosidad. El brandy necesita oxigenarse, de ahí ese color ámbar oscuro y esos aromas tan especiales que le da también esta madera, este sabor. Y bueno, pues premios, pues sí, hemos tenido recientemente, tuvimos en el concurso mundial de espirituosos en Canadá, obtuvimos la medalla de plata, la medalla de oro la obtuvo un whisky americano. Y bueno, pues para nosotros fue un orgullo obtener esta medalla de plata dentro de un concurso mundial en la que se da cita los mejores espirituosos. Entendamos espirituosos como todas las bebidas
de alta graduación, engloban los whisky, los rones, los brandy, la ginebra, los vodka, todo ese mundo se llama bebidas espirituosas, porque decían los antiguos que alegraban el espíritu. Pues para terminar, si le parece, le vamos a dar una alegría al espíritu. Sí, claro, por supuesto. Luis Felipe, un brandy hecho En Huelva. en Huelva. El secreto del buen vino se protege en los toneles, toneles que se fabrican en el condado de Huelva. Hoy vamos a conocer a Tonelería Salas, que fabrica barricas desde 1925. Muy buenas, Juan Luis, soy Fernando, de hecho en Huelva. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, si le parece vamos a conocer el proceso de creación de barricas y toneles, ya que lleváis desde 1925. Vamos para adentro. En 1925 mi abuelo, Miguel Salas Carmona, él era un tonelero de las bodegas que había aquí en Bollullos. Tradicionalmente todas las bodegas de Andalucía, no solo las del condado de Huelva, han tenido sus propios toneleros, que eran los que le hacían las botas que necesitaban para sus vinos. Y él en 1925 pues decidió montar su empresa particular y desde entonces pues estamos haciendo botas y barricas para todas las zonas vitivinícolas de España y para parte del extranjero, como se suele decir. Eres la tercera generación y en este proceso creativo y productivo tiene especial importancia la madera. La madera todo lo que tiene que hacer es aportar cosas buenas al vino, ¿no? Y para eso es para lo que se fabrica, para que le aporte organolépticamente, le aporte pues los taninos propios de este tipo de madera, que principalmente es el roble. Al 100% de la fabricación que nosotros tenemos es el roble. Antiguamente se trabajaba también mucho el castaño, se trabajaba incluso el haya, en fin, distintos tipos de madera que había en aquella época y por la experiencia y por la calidad que aporta a los vinos, pues el roble, por sus características que tiene, se define como la mejor madera para fabricar este tipo de barricas, ¿no? Nosotros el roble lo tenemos de, digamos, dos zonas principalmente, roble americano y roble europeo. El roble americano viene desde las zonas de Missouri o de la zona de Apalache. El roble de Apalache es el roble blanco americano por antonomasia. El de Missouri es un roble un poco más poroso, más parecido al roble europeo. Y después, como decía, la otra parte está en el roble europeo. El roble europeo hay tres zonas principales. Francia, que es el roble más deseado por las características que aporta al vino, es un roble muy poroso y la microoxigenación que tiene con el vino cuando se mete en ese roble es muy rápida y aporta muchos matices al vino. Después tenemos el roble del este de Europa, prácticamente es el mismo roble que el francés, yo diría que es exactamente igual, solo que bueno, por como Francia es Francia y se venden como ellos solos, ¿no? Pues una cosa es el roble francés y otra cosa es el roble del este de Europa. Viene principalmente de Rumanía, Hungría, Eslovaquia, esos son los países desde los que nosotros nos proveemos de ese tipo de roble. Y después tenemos el roble español,
que aunque es considerado uno de los mejores robles del mundo y de hecho hay un tipo de vasija que son las botas que se destinan a la crianza de whisky y bebidas espirituosas, prefieren que principalmente vayan construidas con roble español. Es un roble un poco más astringente, más agresivo, pero da mejor crianza a ese tipo de bebida. La madera de roble es importada verde y por eso ha de tenerse 1 año y medio al aire libre para su curación. El roble francés hay que hendirlo y desgajar el tronco para extraer las duelas que conforman las distintas barricas. Ahora fabrican barricas bordelesas, que emplean duelas de 1 metro de largo por 27 milímetros de grueso. Se necesitan 30 duelas para esta barrica, que mide 96 de alto y 65 de ancho en el bojo. Con el proceso de planeado y tallado se vacía la duela en una de sus caras con un rebaje convexo y en la otra cara se le da una forma cóncava. Su objetivo, facilitar el doblado de la madera y la circunferencia de la barrica. De lo que trata esta máquina, que es una de las principales de la tonelería, es de darle, en función del ancho de la duela, da una inclinación en los cantos, en los juntos, y además la hace más estrecha en las cabezas y más ancha en el centro. Después llega el proceso de domado y tostado de la barrica. Se reblandece la madera para poderla doblar. También se humedece la barrica para que durante el proceso de calentamiento nunca pierda excesivamente rápido su humedad. De esta forma se evita que se partan las duelas. El conjunto del proceso tarda entre 40 y 45 minutos. En los hornos se alcanzará una temperatura interna de 160 grados y exterior de 55 a 60 grados. Este calentamiento permite su doblado una vez que la madera ha alcanzado su temperatura óptima. Los primeros arcos que se le colocan, que son estos que son más gruesos, le llamamos arcos de mole. Son simplemente para empezar a trabajar la barrica, para apretarla y que vaya cogiendo la forma. Esto es lo que le va a obligar y lo que va a mantener una vez caliente la barrica, es lo que va a mantener que la barrica que la madera no vuelva a recuperar su forma natural. Tras el domado de la madera por el calor, se le da un primer apriete a las duelas para que exteriormente queden todas unidas. Esta unión se denomina arrajar la barrica. Una vez colocado el arco de cabeza, se le da el primer apretón. Para los fondos o tapas de la barrica se emplean piezas más cortas, denominadas mediano, jarel y chantel por este orden. Para unir el fondo se emplean unas gavillas de acero entre pieza y pieza. Este compás, el que nos da la medida, tiene que tener un máximo de 58 o 60 centímetros de ancho, y utilizamos el compás para saber cuánta madera nos falta. Colocamos en el centro y vemos que siempre tengamos madera por fuera del compás. Aquí lo que le hemos hecho es darle la inclinación para agarrar mejor la barrica y le hacemos también el cable, que es la hendidura donde después vamos a meter el fondo. El operario coloca arcilla en el jable para que haga la función de junta estanca. De esta forma, si hay alguna imperfección o poro, la arcilla evita que haya una fuga. Seguidamente el operario afloja los arcos para que las duelas se abran y se coloque el fondo.
La tapa se encaja en el jable o hendidura y con ayuda de los jaladores se colocará el fondo. Después pondrá los arcos para apretarlo. Y una vez que ya le hemos colocado los fondos, empezamos a tomar medidas de los arcos definitivos que va a llevar la barrica. Tras el pulido exterior de la barrica se colocarán los arcos definitivos y se apretarán con la máquina conocida como el pulpo. Pues aquí lo que hacemos ya, una vez que le hemos colocado los arcos definitivos y está la barrica pulida, lo que hacemos es el control de calidad. Ahora mismo el oficial lo que está haciendo es mirando en el interior por si hubiese quedado alguna ampolla en la madera al tostarse o algo que se lo hubiese pasado a los operarios. Comprueba que no tiene nada, repasa, si la boca es pequeña pues la repasa para que el tapón entre perfectamente. Y una vez que ya ha repasado la boca, pues le introduce unos 10 litros de agua a 70 grados para que junto con la presión de agua, de aire que se le introduce, que alcance un kilo de presión interna a la barrica, para que el vapor del agua, con esa presión que le hemos metido, busque cualquier posible fuga que pueda tener la madera, un poro, una veta mineral o cualquier defecto que pueda tener la barrica. Nada, muchísimas gracias por atendernos y por descubrirnos los secretos de Tornería Sala. Gracias a vosotros.